temas psicológicos y aspectos históricos del downhill. Muy buenas tardes. Buenas. Bueno, para hablar del downhill hay que hablar del ciclomontañismo. El ciclomontañismo tiene una historia muy particular porque se trata simplemente de una adaptación de la bicicleta. ¿Sí? Si quisiéramos alargar, tendríamos que hablar de la bicicleta 1810, pero no. Se desarrolló y casualmente por un tema social, un fenómeno que se dio más o menos a los años 50. ¿Sí? Estados Unidos específicamente estaba pasando por un tema de flexibilización social, de libertinaje, no más bien de libertad, del fenómeno hippie, el amor por los espacios abiertos, el retomarse la naturaleza. Entonces un grupo de personas, pero se destaca básicamente en su fundador, que era Gary Fisher, ¿sí? el que inventó la bicicleta. Básicamente lo que hizo fue cambiarle la relación mecánica para que pudiera ascender montañas y pasar por otros escenarios, aumentarle el espacio de la rueda y algo con la suspensión. Entonces eso tuvo comienzos más o menos en los 50. Tuvo que evolucionar porque cuando uno saca un deporte o una práctica a un escenario tan abierto, eventualmente tendrán que ser miles de modalidades. Y entonces comenzaron a presentarse varias, pero ¿cuáles van a predominar? Comenzaron a predominar las que generaban más impacto. Y en eso era el impacto que todos hemos vivido, lanzarse hacia una montaña. Pero lanzarse una montaña con una bicicleta convencional no se podía. Hubo que cuadrarle a esa bicicleta que ya tenía unas modificaciones, otro tipo de modificaciones. Entonces fue colocarle el sillín más bajo, seguir aumentando el diámetro de la rueda, el ancho, perdón, y el diámetro acortarlo, aumentar una suspensión de más o menos de 20 centímetros, eso es una exageración, no solamente la parte delantera, sino la parte de atrás. Bueno, y ya no podíamos seguir utilizando el casquito así en forma de coca, sino se requirió un casco más de protección, un traje diferente, hasta ahí lo que tiene que ver con eso. Pero lo que de pronto nos interesa, lo que quieren ustedes saber es que ya no se trataba de hacer largas travesías en la bicicleta, de echar comida, no. Estamos hablando de trabajos de velocidad, una ruta de bajar una colina en 5 o en 10 minutos, y todo eso tiene todo un componente fisiológico completamente diferente. Bien, entonces no solamente es eso, sino que comienzan a aparecer habilidades que no estaban en la otra modalidad anterior, que era el cross country, era saltar, hacer figuras y esquivar. Bueno, esas tres capacidades o habilidades básicas tenían que descomponerse de acuerdo a la ruta. Había rutas determinadas, llamamos las pistas, modificadas con uno que otro salto. Requería una bicicleta, un tiempo, una distancia y una disposición fisiológica diferente. Como hay otras modalidades del downhill que no son competitivas, donde el individuo no tiene la capacidad sino de ir adaptándose a la ruta porque no la conoce. Una de ellas es el enduro y el freeride. Bien, esas dos modalidades, el individuo tiene que estar leyendo la pista antes de llegar allí, y entonces se exagera un poquitico todo el componente psicológico frente a la concentración y la atención. A ver si me acuerdo. Los que han investigado han definido que hay dos tipos de atenciones: atención de máximo nivel y atención de mínimo nivel, atención interior y atención exterior, máximo nivel y mínimo nivel, para poderlo caracterizar. Entonces ese juego es un componente importante, no solamente para el downhill, sino para todos los deportes que se consideran de aventura o extremos. Entonces se suma aquí que el vértigo y la adrenalina que genera era un componente que se estaba buscando, tenía que obligar a hacerlo mucho más rápido. Entonces cada vez hacerlo más rápido, saltos mucho más altos, saltos mucho más largos y además haciendo figuras. Entonces al final de ello, para volverlo deportivo, tiene como 4 modalidades, tal vez son el cross country, que conocemos todo y lo practicamos en Colombia. Sigue el enduro. El enduro es una modalidad en la cual se mete uno a la naturaleza, pero está pasando todo el tiempo en obstáculos. La tercera es el all mountain. El all mountain básicamente comienza solamente a descender y tiene unos elementos donde se exige un poquito el esfuerzo porque hay que subir, pero esa bicicleta es pesada. Entonces es un poquito del tema de resistencia, y las suspensiones no son tan grandes, en esa no se compite. Y la otra en la que no se compite es el free ride. Entonces el free ride es un genérico para otros deportes, pero específicamente para el downhill
no tiene rutas, no tiene caminos y simplemente la persona decide descender por un lugar y tiene que solventar los obstáculos que haya. No es competitivo, pero allí hace parte un fenómeno y es que son eventos que se organizan para evaluar el nivel de los máximos exponentes. Me falta de ahí que, pues, frente a las capacidades básicas del downhill, la velocidad. Debe ser una persona muy ágil. Si lo queremos pasarlo para entenderlo, hay que tener mucho trabajo de resistencia, mucho trabajo de agilidad, mucho trabajo de gimnasio, porque está expuesto no a los golpes, sino a cambios de dirección, a cambios de velocidad y a bastantes impactos. Pensaría que en eso se resume lo importante del downhill. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Camilo Andrés Castilla Aguilera, soy estudiante del programa Ciencia del Deporte y la Educación Física de la Universidad de Cundinamarca. El día de hoy les hablaremos acerca de la parte morfológica que presentan los deportistas del downhill. Para esto nos encontramos con la doctora Andrea Parra, la cual es médica cirujana especialista en traumatología. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, doctora, para entrar en contexto, le voy a hacer como una breve definición acerca de este deporte. Este deporte consiste en el descenso de montaña que se realiza mediante una bicicleta. Tiene como fin sobrepasar algunos obstáculos que se presentan en la pista. Tiene una similitud muy amplia en cuanto a lo que es el ciclomontañismo. Entonces, doctora, para empezar, quisiera que usted nos hablara acerca de los beneficios que trae este deporte en el practicante. Bueno, buenas tardes. Como bien es cierto, practicar cualquier deporte trae muchos beneficios a nuestro cuerpo. Para el caso del downhill, nosotros vamos a mencionarles 4 beneficios principales, en el cual está fortalecer el corazón. Cuando uno practica un deporte de alta resistencia física, los músculos requieren más oxígeno. Al requerir más oxígeno, el corazón tiene que bombear más rápido sangre, purificando así la sangre, purificando las arterias, ganando potencia y resistencia al corazón. Entonces fortalece todo lo que es la parte coronaria y evita enfermedades a futuro, pues, del corazón. Otro beneficio que tenemos es que tonifica y fortalece los músculos. Si bien es cierto, este tipo de deporte, su principal actividad es el pedaleo, entonces al tener el pedaleo como principal actividad, fortalece todos los músculos de la parte inferior del cuerpo, como lo son el glúteo, los cuádriceps y el peroneo. Otro beneficio que ellos tienen, no necesariamente la parte inferior, es que fortalecen el pecho y la espalda. A su vez fortalecen el sistema inmune. El sistema inmune, cuando los deportistas tienen una demanda física bastante alta, multiplican los fogocitos. ¿Qué son los fogocitos? Son los que eliminan bacterias y fortalecen el sistema inmune del cuerpo. Entonces son personas que tienden a tener pocas enfermedades y a sufrir de pocas enfermedades porque no padecen de cáncer, no padecen de diabetes, porque el sistema pues está fortalecido. Por último, tenemos el sistema óseo. Cuando nosotros practicamos un deporte, se genera calcio, entonces fortalece nuestros huesos y pues hay otros beneficios como lo son eliminar grasa, no padecen de colesterol, a su vez bajan de peso, entonces pues tiene bastantes beneficios. Me gustaría pues poderles mostrar en la gráfica cómo es que se fortalecen los músculos con la actividad principal, que es el pedaleo. Entonces quisiera que me acompañaran aquí en la pantalla. Sí. Bueno, nosotros tenemos como los principales músculos, están los cuádriceps, los isquiotibiales, los aductores, los gemelos y los soleos. Entonces, para el pedaleo en bajada, el 50% de esta función la realiza la extensión de rodilla, con una participación del 94% de los cuádriceps, que son los que están ubicados en esta parte de la gráfica. El 35% lo realiza la cadera. Entonces, aquí a mi derecha, de este 35% que realiza la cadera, el 44% lo realiza el glúteo mayor, que es como se ve acá en la gráfica. Ya el 15% lo realizan los flexores de pie, que se llaman tríceps textural, es decir, los gemelos, los soleos y el peroneo, que se encuentran en esta parte de atrás del músculo. Para la bajada, para la subida del pedal, ¿cómo funciona? Entonces, en la subida
del pedal, el 47% lo hacen los flexores de cadera, estos se encuentran en esta parte, y de esa 46%, el 36% lo realiza el rector anterior, que es este. El 48% lo realizan los flexores de rodilla, aquí en la parte posterior de la pierna. De esos flexores de rodilla, el 90% del esfuerzo lo realizan los isquiotibiales. Entonces están en esta parte, abajo del glúteo mayor, creo que es aquí. Entonces ellos, ¿cómo se llaman? Díceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso. Y ya el 5%, ¿quién lo realiza? El 5% lo realiza el gemelo, el peroneo y lo que se conoce como el tibial anterior. Entonces ese es el esfuerzo que realiza el pedaleo tanto en subida como en bajada, y pues lo podemos observar mejor aquí en las gráficas con el respectivo músculo que lo acompaña. Gracias, doctora. Y quisiera saber qué contraindicaciones presenta el practicante de este deporte. Bueno, una de las principales contraindicaciones que tiene este deporte es que el practicante respira con la parte frontal. Sí. Al ir así en bajada, entonces ellos tienden a tener una lesión de espalda. ¿Por qué? Porque solo están respirando la parte superior frontal. Entonces lo que se les aconseja a este tipo de deportistas es que equilibren este deporte con otro ejercicio como puede ser el squash, el tenis de mesa o el tenis normal, para evitar una lesión de espalda y que ellos tengan un equilibrio en toda la parte de su cuerpo. Bueno, doctora, no siendo más, me queda agradecerle por brindarme de su tiempo y de su espacio. Para cerrar, espero que esta información sea de su agrado y le sirva para saber acerca de los aspectos morfológicos en cuanto a los deportes de ciclismo, en este caso que hablamos sobre el downhill. Hola, mi nombre es Catherine Díaz. En este momento estaremos hablando sobre los aspectos biomecánicos que se encuentran en el deporte de downhill. En este momento nos encontramos con el profesor Manuel Bernal, que nos va a comentar estos aspectos que influyen en el deporte. Buenos días, mi nombre es Manuel Bernal, soy profesor de tiempo completo de la Universidad de Cundinamarca y hablaremos un poquito de biomecánica. Entonces, biomecánica se dedica al estudio del movimiento del cuerpo humano. En el deporte, específicamente el downhill, existen todos los elementos biomecánicos a saber. Entonces, comencemos por los aspectos cinemáticos. Entonces, en los aspectos cinemáticos vamos a tener un desplazamiento, y si ese desplazamiento cambia en función del tiempo, vamos a tener una velocidad. Y si esa velocidad varía en función de ese tiempo, vamos a tener aceleraciones. También tenemos movimientos circulares, por lo tanto, vamos a tener velocidades angulares y aceleraciones angulares. En el aspecto cinético, comenzamos por la fuerza. En la fuerza vemos las 3 leyes de Newton. La primera, que todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo o movimiento. Por eso, cuando el deportista de downhill frena, tiende el cuerpo a irse hacia adelante, porque tiende a mantener su movimiento que traía inicialmente. La segunda ley dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, por lo tanto la masa del deportista y la aceleración con la que trae la bicicleta sumada con la aceleración de la gravedad nos va a generar una mayor fuerza. Por eso el impacto al momento de caerse el deportista es bastante elevado. La tercera es de acción y reacción. Entonces todo impacto que se genere o cambio de nivel, él lo va a sentir en los brazos. Por eso cualquier desnivel se presenta unas diferentes fuerzas. Esa es la ley de acción y reacción. También, ¿qué encontramos? Podemos encontrar torques, podemos encontrar palancas de primero, segundo, tercer género, podemos encontrar toda la teoría del trabajo, toda la cantidad de movimiento, todo lo que es impulso. Entonces podemos encontrar todos los aspectos biomecánicos en una simple prueba de downhill. Muchas gracias, profesor. Hola, en el día de hoy nos encontramos con Joan Moreno, deportista y entrenador en la cuestión de ciclismo. Él nos va a hablar de las capacidades físicas y parte de la sociología por parte de downhill. Bueno, muy buenos días. Hoy les vengo a hablar entonces un poco del downhill.
El downhill es una modalidad del ciclismo en el cual se realiza en zona montañosa y es un solo descenso y partes llanas. En el downhill se encuentran lo que son rocas, raíces y vuelos, peraltes, bueno, en fin, infinidad de zonas técnicas por las cuales tienen que pasar los deportistas en una contrarreloj individual. El downhill se realiza en un tiempo de 3 a 5 minutos en el cual esté diseñada la pista para lograr ese tiempo. Es el que realice el menor tiempo posible. Se hace una parte de clasificación, una parte de clasificación en el cual los mejores tiempos pasan a la final y el mejor tiempo se va lanzando de último. Por ende, no se sabe quién va a ser el ganador sino hasta último momento. Bueno, en cuanto a las capacidades físicas, es un deporte anaeróbico láctico, pues por lo que dura de 3 a 5 minutos y es muy explosivo. Se utiliza mucho lo que es la potencia anaeróbica y en cuanto a resistencia, la parte de fuerza es fuerza explosiva, ya que pues es una contrarreloj y mucha velocidad de reacción. En cuanto a lo sociológico, es un deporte de élite, ya que se necesita bicicleta adecuada para practicarlo, alrededor de 8 millones. Se necesita un vehículo el cual lo transporte para cuando realice el descenso lo pueda volver a llevar a la zona de línea de salida. En cuanto a los escenarios, también son limitados, ya que pues hay partes donde cobran las entradas para realizar sus sesiones de entrenamiento y hay otras partes donde pues se puede realizar, pero es muy peligroso. Tenemos acá en Bogotá el Parque Nacional, el cual pues ahorita últimamente está un poco peligroso, han destrozado los vuelos. La parte de Monserrate y Guadalupe también por seguridad ya se están cerrando, y hacia La Calera, la parte de Hollywood, también es una zona donde pues la inseguridad es muchísima. Entonces lo que hacen los deportistas es pagar en bike parks, se llaman bike parks, en cuales la entrada vale entre 20 a 30 mil pesos y pueden realizar sus sesiones. Entonces pues es un deporte donde se debe tener parte económica para pues entrenar todos los días, para llevar a cabo todas las sesiones y los objetivos a cumplir. Acá en Cundinamarca tienen varias pistas como Zipaquirá, Ubaté, Cogua, donde sí hay bike parks y utilizan lo que son estos medios para estar seguros. Como les decía, pues ellos no hacen ascenso, pero sí el descenso.